la cadena de rebeldía. ¿Han escuchado ustedes de los virus que están afectando a las computadoras? Nos mandan virus por todos lados. Hace un mes por atrás estaba yo abriendo la computadora tratando de hacer todos mis asuntos en cuanto a música. Y de pronto me detecta la pantalla o la computadora. Estás lleno de virus, me dice. En inglés, en español y en todos los idiomas. Yo estaba preocupado, hermano, porque en la computadora yo tengo toda la música, todo el trabajo, todo el esfuerzo que yo he hecho en mi poco tiempo en la tierra, se me va a echar a perder. Pues la rebeldía es un virus que está echando a perder también a muchos cristianos. Y necesitamos en esta noche contemplar lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿creen ustedes que Dios puede hacer milagros en los rebeldes? Amén. Amén, yo lo creo. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Creéis que puede hacer esto? Y hermanos, voy a predicar sobre esto porque yo creo que Dios puede ayudarme a mí en mi rebeldía y ayudarnos a todos en la rebeldía que cargamos. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Si lo quieren, hermanos, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Versículo 10 hasta el versículo 23. Antifonalmente todo dice así la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: rey a Saúl, porque ya madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Samuel entonces dijo: ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho rey de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazle guerra hasta que los acabes. Porque eso has oído la voz de Jehová, sino que vuelvo cortinas a él tomado ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios bendiga su palabra. Amén. Padre, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Límpianos, eterno Dios. Gracias por darnos la oportunidad para arribar al tercer día, Señor, de conferencias. Y sabemos que de una u otra manera tú has estado tratando individualmente, colectivamente, con tu pueblo. Y queremos, Señor, que lo seguirás haciendo, lo harás en esta noche. Tú conoces las necesidades, nuestras posiciones delante de tu presencia. Como dijo el apóstol Pedro: Señor, tú lo sabes todo. No hay nada que se esconda delante de ti. Eterno Dios, háblanos en esta noche a través de esta última exposición de tu palabra. Que este tema, Señor, nos atraiga la atención. Que este tema, Señor, nos lleve a una reflexión, meditación. Que este tema nos ayude a salir de la crisis que muchas veces individualmente vive el cristiano.
Mi vida la pongo en tus manos. Pon palabras en mi boca, Señor. Yo no soy nadie, nada más soy un instrumento, Señor. Podrán haber otros mejores que podrán hacer las cosas, pero me pongo en tus manos para que tú utilices mi vida y yo pueda, Señor, comunicar lo que tú has puesto en mi corazón. Trae reverencia a este lugar y trae convicción de pecado en este lugar. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 Siéntense, hermanos, siéntense. Cuando uno lee la historia de este hombre llamado Saúl, sencillamente, hermano, la historia es muy maravillosa. Desde el momento en que el padre pierde unos animalitos por ahí y lo manda y manda a Saúl a que lo busque, desde el momento en su encuentro con aquel hombre llamado Samuel, toda esta historia está llena de colorido, hermanos. Toda esta historia es maravillosa, toca las fibras más profundas de nuestro corazón. ¿Qué se iba a imaginar este muchacho llamado Saúl, que en determinado momento Dios lo iba a colocar en un liderazgo tremendo? ¿Qué se iba a imaginar este hombre llamado Saúl, hijo de aquel hombre de la tribu de Benjamín, que de pronto Dios lo había escogido para que fuese el rey sobre Israel? Pero la realidad de las cosas es que se dio la oportunidad. Y dice la palabra de Dios que Saúl fue ungido como rey. Y Dios esperaba que, siendo el primer rey de Israel, Saúl cumpliese a cabalidad con todo lo que decía la palabra de Dios, con toda la misión que Dios le había dado y le había establecido. Interesante los relatos que aparecen en la palabra de Dios, cuando de pronto Dios quiere raer de la faz de la tierra a una nación que le hizo la vida imposible al pueblo llamado Israel. Si ustedes han leído la travesía de Israel en el desierto, se van a dar cuenta que cuando Israel sale de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, los amalecitas le amargaron la vida. Los amalecitas se convirtieron en los enemigos más acérrimos. Los amalecitas quisieron de que el pueblo de Dios no cruzase por su ciudad y le hicieron más larga la travesía en aquel tiempo. Y lógicamente, hermanos, que Dios está viendo la injusticia de la humanidad. Dios está contemplando, sus ojos contemplan a toda la humanidad, dice el salmista. Y Dios había contemplado y conocido lo que se fraguaba en el corazón de los amalecitas. Y en un determinado momento de la existencia, Dios tiene que decirle a Saúl, bueno, hay una misión para ti. Versículo 15, dice la palabra del Señor, si tiene la Biblia abierta, el versículo 18, dice, y Jehová te envió en misión. ¿Cuál era la misión a la cual Dios había mandado a Saúl? Sencillo, debes de destruir a los pecadores de Amalek, debes hacer la guerra hasta que los acabe. En otras palabras, la orden que Dios le había dado a Saúl era: debes de raer de la faz de la tierra todo vestigio de los amalecitas. En términos militares se dice que una orden superior no se discute, sino que se cumple. Amén. Y todos los que conocen un poquito de militarismo entienden esta expresión. El soldado, el subalterno, no anda entrando en componenda con el superior. Sencillamente hay una orden y esa orden debe ser cumplida. Hermanos, ustedes y yo, la palabra del Señor dice que somos soldados de Cristo. Y el soldado de Cristo no está para discutir las órdenes de Dios, sino que el soldado de Jesucristo debe estar listo y dispuesto a cumplir las órdenes de Dios. Amén. Amén. Y aunque lo digas amén, es la verdad. Eso no va a menguar lo que dice la palabra de Dios. Este hombre se le dio una orden. Y desgraciadamente, hermanos, si hay algo que le molestó a Jehová, si hay algo que incomodó a Jehová, es que este rey llamado Saúl no cumpliera a cabalidad la orden que se le había dado en aquellos tiempos. ¿Sabía usted que la rebeldía comienza con la desobediencia a lo que Dios dice por medio de su palabra? ¿Sabía usted que de pronto, hermanos, en grado menor o mayor, cada uno de nosotros nos comportamos rebeldemente delante de la presencia del Señor? Ahora déjame decirte, Dios no pierde nada. El salmista David dice que el ser humano es como un gusano. ¿Se imaginan ustedes un gigantote y un gusanito pasando por ahí en la vía donde él va pasando? Lo aplasta y se acabó.
Quienes pierden sencillamente son los que no quieren obedecer lo que dice la palabra de Dios. A Dios le molestó que Saúl no haya cumplido con su palabra. Y todavía con un cinismo bien marcado, con un cinismo mostrándoselo al siervo de Dios, le llega con el cuentecito de que él había cumplido con la orden expresa y tácita y contundente de Dios. Vean ustedes, por favor, hermano, lo que dice la palabra del Señor y la realidad que esto es lo que sucede en la vida cristiana. Dice el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. ¿Y qué le dijo, hermanos? Yo he cumplido, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. Es el cinismo de un hombre llamado Saúl. Hay hermanos que piensan que porque asisten al templo están cumpliendo con la voz de Jehová. Hay hermanos que piensan que porque están saliendo a las calles están cumpliendo con la voz de Jehová. Hay hermanos que piensan que con estar leyendo la palabra de Dios o estar en una posición de oración ya han cumplido con la voz de Jehová. Mucho me temo, hermano, que lo que estamos aquí somos casi seguidores de Saúl en no cumplir a totalidad con la voluntad de Dios, sino que estamos a medias cumpliendo con la voluntad de Dios. Si somos honestos en esta noche, nos vamos a percatar y dar cuenta de que nos hemos revelado a la palabra de Dios. Yo muchas veces me he rebelado contra Dios. Sin lugar a dudas, el pastor muchas veces se ha rebelado contra Dios. Sin lugar a dudas, usted, mi hermano, se ha rebelado contra Dios. Usted no puede venir a decir en esta noche delante de la presencia de Dios, no, yo he hecho todo lo que dice la palabra de Dios. En algo te has rebelado en contra de Dios. Necesitamos entender, hermanos, que la rebelión, el desobedecer sencillamente nos lleva a un punto muy peligroso, en donde lo que vamos a pagar las consecuencias vamos a ser nosotros. Hay una historia desde la eternidad, no se sabe en qué tiempo sucedió, pero un querubín que estaba sentado a la diestra de Dios Padre allá en los confines eternos, de pronto se le ocurrió revelársele a Dios, y usted la historia lo sabe. Dice la palabra de Dios que aquel querubín protector se convirtió en adversario, y hoy nosotros lo conocemos como Satanás, lo conocemos como el diablo, como el adversario. Y escuchen bien esto, ¿cuál fue el problema de Satanás? Quiso ser igual a Dios. No quería que nadie lo mandara, no quería que alguien estuviera sobre él. Él quería ser quien tomara las decisiones en cuanto a su vida. Y desde ese momento histórico en los confines eternos, la rebeldía ha cabalgado desde el huerto del Edén hasta los días de hoy. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿No se rebeló la pareja edénica en contra de Jehová? Dios le había dicho, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. Y el diablo le dijo a Eva, oye, le dice, con que Dios te ha dicho que tú no hagas esto. No, dice, es que eres un egoísta, pruébalo y te vas a dar cuenta que vas a ser igual a él. Cuando Dios da una orden, es para que la cumplamos, hermano. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted siembra una vida llena de rebeldía para con Dios. Muchas veces no cosecha y no más. Pero vienen los tiempos en que la cosecha va a venir. Y hermano, cuando la cosecha venga, los cristianos que se han rebelado o nos hemos rebelado en contra de Dios, vamos a tener que pagar cara la osadía de habernos rebelado contra Dios. Este virus está metido, como dije, hermanos, en nosotros los pastores. A veces nos gusta rebelarnos en contra de Dios. Este virus está metido en el liderazgo de la iglesia. Este virus está metido en el hermano más sencillo de la iglesia. Este virus está metido por ahí. Mire, contémplalo en los hijos pequeños que usted tiene. ¿Son rebeldes sus hijos, sí o no? Sí, son rebeldes. Patalean. Hacen tantos gestos feos. Sencillamente la rebeldía la manifiestan desde la tierna infancia.
Y necesitamos de una u otra manera detener la maldición de la cadena de rebeldía. Somos el pueblo de Dios y hemos de darnos cuenta que Dios quiere lo bueno, lo correcto, lo maravilloso para nosotros mientras vivamos en este mundo. No lo dijo el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Digo yo que no quiero la muerte del que muere, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, en primer lugar, ¿qué es la rebeldía entonces? Para que podamos entendernos en esta noche. La rebeldía es hacer lo que a mí me parece. Esa es la rebeldía. Buscando una definición bien sencilla para que nadie se enrede en esta noche, la rebeldía es hacer lo que a mí me parece bien. Nadie me manda. Dice la mujer: vos no me vas a mandar, le dice al marino. Le dice el hombre a las órdenes superiores: nadie me va a mandar. Nos dicen los hijos: tú no me vas a mandar. Venimos a la iglesia y le decimos al pastor: usted no me va a mandar. Y totalmente que hay una rebeldía inusitada en el pueblo de Dios. Cada quien quiere hacer lo que le da la regalada gana. Tú vienes al templo cuando quieres, porque eres rebelde. Tú lees la Biblia cuando quieres, porque eres un rebelde. Tú oras cuando quieres, porque eres un rebelde. Tú sales a ganar almas para Cristo cuando quieres, porque eres un rebelde. Tú no participas en nada en la iglesia porque eres un rebelde. Y sencillamente la rebeldía consiste en hacer lo que a mí me parece. Amén. Los machos, dicen los mexicanos, ¿verdad? A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que decir, menos el pastor, y menos mi mujer, y menos la gente de afuera. Pues déjame decirte que estás equivocado. Eso se llama rebeldía. Ay, hermanos, la rebeldía sencillamente es restarle autoridad a la persona que está al frente de mi vida. En Jueces capítulo 17, versículo 6, por favor, si lo buscan, hermanos, porque me gusta que veamos bastante los textos para reforzar. A mí me encanta que Dios hable, no sea yo, porque muchos nos enredamos nosotros los predicadores, pero la palabra del Señor nos enreda. No te olvides que es la rebeldía: hacer lo que a mí me parece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendió, hermanito? Ahora, ponte a pensar ahí. Tú estás haciendo lo que a ti lo que tú quieras. De hecho, eres un rebelde. No andas un rótulo atrás diciendo soy rebelde. No andas un rótulo. Pero en la actitud, en la acción, estás demostrando tu rebeldía. Dice Jueces capítulo 17, versículo 6. La palabra de Dios dice: en aquellos días no había rey en Israel. Y aquí está lo que hace un rebelde. Cada uno hacía lo que bien, ¿qué cosa? Le parecía. Si quiero, me voy al mundo. A mí nadie me va a decir que me vaya al mundo. Si quiero, me visto deshonestamente, dice la semana. A mí nadie me va a decir cómo yo debo vestirme. A fin y al cabo, ni mi marido me dice cómo me debo de vestir. Yo hago lo que yo quiera. A mí nadie me va a decir dónde me debo de sentar en el templo. Yo me siento donde yo quiera. Esa es rebeldía. Y la rebeldía, hermanos, es una persona anárquica queriendo hacer lo que le da regalada gana. Yo estaba compartiendo en la mañana en la exposición para los hermanos. Nosotros tenemos, Dios ha puesto unas estructuras básicas para que nosotros podamos someternos a ellos. Por lo menos, hermanos, yo puedo presentarles en la vida, Dios ha dejado algunas autoridades a las cuales nosotros debemos de respetar. Número uno, tenemos la autoridad en la familia. Los hijos deben de estar sujetos a sus padres, dice la palabra de Dios. La mujer debe de obedecer a su marido. Y esta expresión no aparece en la Biblia de las hermanas, solo en la Biblia de los varones. Pero dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla que yo debo estar sujeto a las leyes del gobierno. Y hermano, cuando yo me estoy rebelando a una de estas autoridades, sencillamente estoy manifestando que soy un rebelde y que urgentemente necesito que alguien me ayude. No hay peores rebeldes que los que salen del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que Saúl, conocedor de las Sagradas Escrituras,
¿Cómo es posible que este hombre judío llamado Saúl hubiera corrompido el plan de Dios, hubiera trastocado el plan de Dios? ¿Cómo es posible que un hombre conocedor de las Escrituras, de porciones del Antiguo Testamento de memoria, de pronto se le haya olvidado de que Dios lo había comisionado para algo maravilloso y que él nada más debía de cumplir lo que Dios decía? No, él quiso hacer lo que bien le parecía. Cínico este Saúl. Hay hermanos que dicen, pero estoy mejor que vos. Eso se llama cinismo. Ustedes entienden lo que es un cínico, ¿verdad? Sí. Y si no lo entienden, pues búscanlo en el diccionario. Se lo dejo de tarea. Yo no he hecho nada. Todo está bien. Yo no soy un rebelde. No necesitas decirlo si tus acciones lo están manifestando. La rebeldía trae efectos terribles y devastadores. Escuchen lo que trae la rebeldía. Número 1, la rebeldía hace que los cristianos sean o tengan amarguras en sus vidas. Se vuelven cristianos amargados, hermano. Y sabía usted que la amargura es como la hiel, hermano, es un veneno que donde alguien lo toca se contamina. ¿Cuánta amargura existe en la vida de los rebeldes en la actualidad? Ojalá que usted esté pensando, esto está cayendo a fulanito tal, no, es para ti, papito. Hay hermanos que son buenos para manejar, parece que son discípulos de Bin Laden, saben manejar los aviones y curviarlos para otro lado. No, los mensajes son para ti, para mí. Dios está tratando contigo, no con el vecino, no con la vecina. Está tratando contigo, mi hermano. Esa es la verdad. ¿Cuántas amarguras cargas en la actualidad? Y en medio de esa amargura, en su rostro se mira, se denota lo que estás viviendo, el infierno que estás sufriendo en la actualidad. Ahí está la amargura carcomiendo tu vida. Otro efecto que produce en la vida de los rebeldes, tienen un resentimiento profundo y se viven quejando. Y viven diciendo, no, que en esa iglesia no hay amor, no, que en esa iglesia no hay esto, no, que en esa iglesia son unos chismosos, no, que en esa iglesia por aquí, no, que en esa iglesia por allá. Tienen un resentimiento profundo y se están muriendo paulatinamente. Otro efecto que tienen los rebeldes es que son ingratos, hermano. Deberían agradecerle a Dios en la vida que Dios les da todos los días. Deberían agradecerle a Dios salvación y vida eterna que han recibido en un momento determinado de su existencia cuando le ofrendaron su vida a Cristo Jesús. Deberían de recordar esas cosas maravillosas. Pero como andan con rebeldía, no le importa mostrar la ingratitud, no le importa mostrar su desagravio en contra de cualquier persona. Mire cuántos efectos trae la rebeldía en la vida del pueblo de Dios. Usted lee la historia de Saúl, hermanos, a partir de este momento, porque aquí fue donde el Señor le dijo a Saúl, mira, ya no vas a seguir siendo rey, hay otro mejor que vos. En otras palabras, corte de chaleco, no hay más bendición para ti. Y cuando esto sucedió, mi hermano, este hombre comenzó a entrar en amarguras, este hombre comenzó a entrar en resentimientos, este hombre comenzó a demostrar la ingratitud y sobre todas las cosas se convirtió en enemigo de un muchacho que no tenía ninguna culpa. David, la agarró contra David, le ayudó en su gobierno, le resolvió tantos problemas. ¿Y cuántas veces Saúl, en medio de su amargura, en medio de su resentimiento, en medio de la ingratitud, trató de matar a este jovencito llamado Saúl? Hermanos, estar cerca de un rebelde es peligroso, es contagioso, es un virus infectocontagioso que se debería de evitar. Lógicamente, los que somos rebeldes en esta noche deberíamos de componernos, darle la oportunidad al Cristo de la gloria que haga maravillas en nuestras vidas a partir de este momento. Ahí están los efectos. Deuteronomio capítulo 9, por favor. El libro de Deuteronomio capítulo 9, hermanos, vayan a la palabra del Señor y vean lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio, en capítulo 9. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Deuteronomio capítulo 9, el versículo 23. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea,
diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué más hace la rebeldía? Trae incredulidad hacia las promesas y las palabras del Señor. Es increíble, hermanos, lo que está sucediendo en la vida de muchos de nosotros. Hemos permitido que el diablo manipule nuestras vidas. Hemos permitido que el diablo instrumentalice nuestras vidas, cuando debería de ser lo contrario. Deberíamos de poner nuestras vidas en las manos del Divino Maestro y que Él use nuestra vida a como Él crea conveniente para la honra y la gloria de su nombre. Pero hemos hecho todo lo contrario. La rebeldía produce incredulidad. Ya no creen en las promesas del Señor los hermanos rebeldes. Creen de que ellos necesitan trabajar desde el amanecer hasta el atardecer porque es la única manera como resolver los problemas económicos que ellos tienen en la actualidad. Están locos. Ya se nos olvidó lo que dice Proverbio 11:24, la bendición de Jehová es la que enriquece. O Proverbio 10:24, la bendición de Jehová es la que enriquece. Y ya se nos olvidó lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas, esto es algo que lo estoy añadiendo, os vendrán por añadidura. Te has vuelto incrédulo, mi hermano, ya no crees en las promesas del Señor. Aún déjame decirte, de pronto dejas de corresponderle al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas, porque no estás creyendo en las promesas del Señor. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo creo en las promesas del Señor. Pero el que anda con rebeldía no cree eso. Sencillamente porque llegó la incredulidad a su vida. Cree de que este es un papel nada más mojado, un papel lleno de letras nada más, un papel de un loco que puso tantas cosas por ahí y no se percata y no se da cuenta que es la palabra de Dios y que todo lo que está escrito en este santo libro se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá, porque el Señor Jesucristo dijo, cielos y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Bendito sea el nombre de Dios. Pero como hay rebeldía, esto trajo incredulidad. Y cuando hay incredulidad, entonces ya no más queda que seguir retrocediendo, o hundiéndome, o viniendo delante del Señor con humildad, reconociendo mi situación delante de su presencia. Produce los efectos de amargura. Estás amargado. Produce el resentimiento. Vives una vida llena de resentimiento. Ahí vive resentido, refunfuñando siempre. Produce ingratitud. Tú crees que te lo mereces todo y lo que te mereces es el infierno junto conmigo. Y produce incredulidad. Hermano, ¿sabe que el Señor dijo de pronto al pueblo israelita, ¿por qué te has vuelto mi enemigo? ¿Qué te he hecho yo? Dice el Señor. Dios solo viene nos ha dado, ¿no es cierto, hermano? ¿Saben que para este día nos dio la vida? Y no creas que es producto de la casualidad que tú estás con vida. Dios nos dio vida para este día. Dios nos dio el alimento de este día. Dios nos dio la oportunidad de contemplar al esposo, a la esposa, de contemplar a los hijos, de poder abrazar a nuestra familia. Dios nos dio la oportunidad, hermanos, de que viniste de tu trabajo sano y salvo. A pesar de tanta violencia que existe en este mundo, Dios te ha guardado de todo peligro. ¿Por qué demostrar entonces rebeldía para con aquel que lo dio todo por medio de Jesús en la cruz del Calvario? Dime, ¿tú crees que vale la pena que sigas manifestando rebeldía para con Dios? ¿Cómo manifiestan la rebeldía los cristianos? Escuchen, le voy a dar por lo menos 3. ¿Cómo se manifiesta la rebeldía? Porque usted dirá, pastor, yo no tengo amargura. Pastor, yo no ando con resentimientos.
Pastor, yo no soy ingrato. Pastor, yo no soy incrédulo, creo en la palabra del Señor. Posiblemente, hermano, estás entrando en la puerta de la rebeldía. Y te voy a decir cómo se manifiesta la rebeldía. Número 1, no quieres hacer nada en la obra del Señor. En otras palabras, no quieres cooperar en nada en la obra del Señor. Porque de esa manera le vas a decir al pastor, tú no me mandas. De esa manera le vas a decir al liderazgo de la iglesia, ustedes no me mandan. Son una bola de vagos nada más. Ustedes no me mandan aquí en la iglesia, yo hago lo que yo quiera. Y yo voy a hacer y cooperar en el momento, en el momento oportuno que yo crea conveniente. ¿Sabe que la rebeldía se manifiesta, hermanos? No cooperando nada en la iglesia. Hay que pintar el templo, tú no asistes. Hay que arreglar las bancas, tú no vienes. Hay que hacer tantas cosas en la obra del Señor y tú dices, a mí nadie me va a sacar de mi lugar, esta es mi posición y yo no voy a dar pies atrás. Sencillamente está manifestando que eres un rebelde. ¿No te está pasando eso a ti, mi hermano? Te están diciendo, hermano, vente, necesitamos ir a ganarnos para Cristo. No voy, no quiero colaborar. Necesitamos ir a visitar a alguien. No voy, no quiero. ¿Cuál es el problema? Al fin y al cabo, nadie me manda, yo me mando solito. Otra manera como se manifiesta la rebeldía, por medio de la desobediencia, por medio de no ir a la misión que establece la palabra de Dios. Y si usted está metido en estas cositas que estoy mencionando, ya eres un rebelde en potencia o ya te convertiste en un rebelde nato. Y necesitas salir en esta noche en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios de los rebeldes? Por favor, Números capítulo 16. Mire, que no te preocupes lo que piensa el pastor de ti. No. Preocúpate de lo que piensa Dios de ti en esta noche. A mí qué me importa lo que diga un pastor, de al fin y al cabo, él no me va a castigar. Él no puede hacer nada contra mí. Lo único que podrá hacer es quitar mi nombre de la membresía. Después nada le puede hacer. Pero hermanos, hay un Dios que juzga a su pueblo. Y cuídate porque ese Dios es celoso. Y aún más, ese Dios es vengativo. ¿No dice Romanos capítulo 12, mía es la venganza y yo te voy a dar el pago? ¿Qué dice la palabra de Dios de los rebeldes? Número 16:30. Dice la palabra del Señor. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres, ¿qué hicieron? Estos hombres irritaron a Jehová. ¿Por qué irritaron a Jehová? Porque se rebelaron contra Jehová. Si usted lee el contexto, hermanos, Datán, Corán y Abiram, de pronto se opusieron al ministerio del siervo del Señor. Dios había comisionado a Moisés para que trasladara a toda esta gente hacia tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel. Y de pronto entraron en celos. Ellos le dijeron, Moisés, ¿acaso el Dios que tú tienes no es el que nosotros tenemos? Y comenzaron a meterse en el ministerio de aquel varón de Dios. Se rebelaron en contra de Dios. Manifestaron su rebeldía en contra del siervo de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Dice la palabra de Dios que en esta actitud irritaron a Jehová de los ejércitos. Ay, mamita, cuando Jehová se irrita, no va a ser añicos, hermano. ¿Usted cree que Él es mi Padre? Él me ama. Es cierto, Él te ama. Pero te olvidas y nos olvidamos que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice la palabra del Señor. Si tú eres un rebelde, tenés irritado a Dios. Y cuídate, porque de pronto te pasa la factura. Y no digas que no te lo estamos diciendo. No vayas a mencionar el día de mañana, nadie me dijo que esto era un problema grandísimo delante de la presencia del Señor. Sí, es gravísima la rebeldía delante de la presencia del Señor. Y es tiempo que usted y yo entendamos que todos los rebeldes, tarde que temprano, caerán en las manos justicieras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Tarde que temprano.
Cuidado, Dios estaba esperando que tú escucharas este mensaje para que hagas dos cosas: o te detienes y eres humilde y vienes al Señor, o sigues en tu rebeldía y el Dios de la gloria te va a encontrar ahí enfrente. Te vas a dar cuenta. Hay un pasaje en el Salmo que dice: oh, si hubiera atendido los mandamientos de Jehová, pero ya fue tarde. En Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endureciere la cerviz, de pronto vendrá el quebrantamiento y no habrá para él medicina. Mi hermano, cuando Dios mete mano, ni san oración, ni san santo que llegue a tu casa a orar, ni san ayuno que haga la iglesia. Cuando Dios pone y da su veredicto final, agárrate duro, porque vas de viaje para el cielo, pero a través de un proceso terrible. Los rebeldes irritan a Dios. Qué terrible esa expresión que establece la palabra de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa dice la Biblia en cuanto a los rebeldes? Vean lo que dice Isaías capítulo 63, hermanos. Vamos a Isaías capítulo 63. Ahora, la función de este siervo del Señor que está aquí predicando la palabra de Dios no es meterte el miedo. No. Líbreme Dios. Pero déjame decirte algo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La rebeldía es rebeldía, no importa si en escala pequeña, si en escala mayor, pero es rebeldía. Si nosotros entrevistáramos a todos los hermanos que se rebelan y vienen a comunión con Dios, si le preguntamos a ver qué ganaste haberte rebelado en contra de Dios, nos contarían groserías que el mundo hace en contra de ellos. Y ahí vienen los hermanos de pronto dando un testimonio: ay, hermano, fíjense que yo me rebelé en contra de Dios, y fíjense que me pasó esto, me pasó por aquí. Al principio todo me iba bien, el diablo me abrió la gasa y yo creí que esto era lo correcto, pero de pronto la mano justiciera de Dios se puso en contra de mí. Y ahí vino secándome, y ahí vino secándome, y ahí vino secándome. Y cuántos testimonios de hermanos que dicen: pero gloria a Dios, porque alguien me mostró lo que dice la palabra de Dios. Me di cuenta que me había rebelado en contra de Dios y que necesitaba volver en amistad para con Dios. Y gloria a Dios que Dios me dio la oportunidad para hacerlo. Hay tantos testimonios de esta índole, hermano. ¿Por qué esperar que Dios ponga mano dura en nuestras vidas? Isaías 63:10. ¿Qué dice la Biblia? No solamente que los rebeldes irritan a Dios, sino que la palabra de Dios dice que enojan al Santo Espíritu de Dios. Lo leyó mi hermano, versículo Isaías capítulo 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo, o sea, el mismo Espíritu Santo, peleó contra ellos. Este asunto es terrible. Este asunto, hermanos, es ponerse ahorita a meditar. Yo no estoy ganando nada, totalmente voy a ser el perdedor. No estoy diciendo que dejamos de ser hijos de Dios, pero estamos en una acera diferente. Estamos enfrentando al dueño del universo, aquel que dio todo su amor por medio de Jesús a favor de nuestra vida. Estamos y vamos a salir mal delante de la presencia de Dios. Lo más terrible es, hermanos, en último lugar, que esto es una cadenita que se multiplica en otras personas. Padres que son rebeldes, madres que son rebeldes, han traído la maldición en su hogar y han permitido que la cadena de la rebeldía se extienda hacia sus hijos. Todos los hermanos de nuestra iglesia, donde ellas se encuentren que son rebeldes, sencillamente vamos a heredarle a nuestros hijos una iglesia más densa, cargada de tantos rebeldes que están arruinando la obra del Señor. Yo quiero terminar con Ezequiel capítulo 20, hermanos, para que usted contemple hasta dónde llega la cadena de la rebeldía.
Usted dice, solamente a mí me va a afectar. No, 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 no. Estás afectando a tus hijos. La maldición que tú cargas, la estás heredándola a tus hijos. ¿Sabe lo que Dios tuvo que hacer con todos los israelitas que se le rebelaron en Cades Barnea? A todos los mató. A toditos los mató. ¿Y por qué a toditos los mató? Para que no infectaran a la nueva generación que iba a salir de esos 40 años. Pero todos los mató. Porque desgraciadamente, hermanos, la rebeldía es un virus que afecta a otros. Ahí se está pasando, se transfiere. Escuchen lo que declara Ezequiel capítulo 20, el versículo 8 y después el 13. Mas ellos, o sea, Israel, se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que lo cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Israel fue una casa rebelde. Y toda esa generación que salieron de Egipto y entraron ahí al desierto, hermanos, ahí se murieron porque el enojo de Dios fue en contra de ellos. Pero lo más terrible, vean, versículo 20. ¿Quiénes más se rebelaron? Mas los hijos se rebelaron contra mí. ¿Por qué los hijos se rebelaron contra Jehová? Porque lo aprendieron del padre, lo aprendieron de la madre. Por eso es que le puse este mensaje, la cadena de la rebeldía. Mira, mi hermanito querido, tú eres rebelde, le estás enseñando a tus hijos a ser rebelde. Mira, hermana querida, usted es una rebelde, le está enseñando a sus hijos a ser un rebelde o una rebelde en la casa del Señor y en contra del Señor. ¿Tú crees que esto es justo? Hay hermanos que se le da este apelativo en la Biblia, Jeremías capítulo 8, por favor, vayan. No solamente son rebeldes, sino que tienen la rebeldía perpetua. Ya no tienen compostura los pobrecitos. ¿Creen ustedes que Dios puede ayudarle a un rebelde? Sí, Dios lo puede hacer. Ya les digo qué es lo que tienen que hacer. Jeremías capítulo 8, versículo 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén, cómo dice? Rebelde, no solamente rebelde, y ahora le añade con rebeldía, ¿cómo? Perpetua. Tal vez tu rebeldía tiene un mes, tal vez tu rebeldía tiene 13 meses, tal vez tu rebeldía tiene 6 meses, tal vez tu rebeldía ya la cargas por un año. Y si te descuidas, esa rebeldía se va a perpetuar y la maldición de Dios nunca se va a apartar de ti. Hay algo grandioso en la vida del cristiano, que una vez que Dios te toma como hijo, no creas que tú puedes hacer lo que te da la regalada gana, olvídate. Lo que pasa es que Dios es misericordioso, Él es clemente, es lento para la ira y grande misericordia. Lo que pasa es que no te ha sucedido absolutamente nada de lo que dice la palabra de Dios, porque Él te está dando la oportunidad que reconozcas tu pecado y que te arrepientas delante de su presencia. Pero cuidado, que Dios estaba esperando esta oportunidad para ti y puede comenzar a actuar en contra de ti si no tomas el rumbo correcto en esta noche. Hermanos, yo no gano nada con rebelarme en contra de Dios. Nada gano. A veces los hermanos piensan que le vamos a dar duro al pastor, le vamos a demostrar nosotros que olvídate de eso. Si es con Dios el asunto, hermano. Toda rebeldía es para con Dios. Que lo manifiesta contra tu mujer, lo manifiesta contra tu esposo, lo manifiesta contra tus hijos, lo manifiesta contra el patrón, lo manifiesta contra el perro cuando ahí en rabia le pega sus 4 puntapiés al pobre perro, que no nada tiene que ver de tu rebeldía. Pero toda rebeldía es para con Dios.
Estás irritando a Dios. Has enojado al Espíritu Santo de Dios y no vas a salir bien librado. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para salir de la rebeldía y no contaminar a tu familia? Número 1, debes reconocer que eres un rebelde. Tú dices, yo no soy rebelde, pero estás metido en práctica de los rebeldes. Si no quieres reconocer de que estás enfermo, Dios no puede operar en ti. ¿Se acuerdan ustedes aquel ciego que estaba junto al camino, cerca del camino, donde Jesús iba a pasar? Y Jesús le dijo, hey,